Muy buenos días y muy buenas tardes, porque este programa es difundido en la mañana y en la tarde, y por eso doy la bienvenida a todos los televidentes y que Dios los bendiga grandemente. Es un deseo de mi corazón el poder transmitirles a ustedes la palabra de Dios. El día de ayer compartimos algo muy precioso sobre la importancia de la palabra de Dios. Ahora quiero hablarle de un profeta, profeta Samuel, como ejemplo de varios profetas. ¿Cómo recibían ellos la palabra de Dios? Esa palabra que está escrita en los cielos y en la tierra, en estas Biblias y escrito en el cielo para siempre. ¿Cómo recibían ellos? Ellos recibían audiblemente la palabra de Dios. Venía hacia ellos un llamado increíble. Voy a contarles la historia del profeta Samuel. Me voy a remontar al capítulo 1 a partir del verso 5. Dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hasta aquí primero quiero que ustedes entiendan lo que ocurre. Imagínense una mujer que en ese tiempo su esposo Elcana pensaba que él podía suplir todo lo que era el tener hijos. Ella era estéril, no había concebido ningún hijo, y ahora que estaba casada con Elcana quería tener hijos. Había una mujer que también era parte de la familia de Elcana, en otras palabras, era su otra mujer. Ella la irritaba constantemente porque ella tenía hijos, y entonces se mofaba de lo que ella no podía tener. Entonces, cuando ella subía al templo en las fiestas solemnes a ofrecer el sacrificio hacia el Señor, Elcana le daba su porción para que vaya a presentarla a Dios, mas esta mujer la irritaba. Yo creo que se burlaba y le decía, claro, vos subes al templo y Dios no te concede nada, hasta ahora no has podido darle un hijo, no puedes hacer esto y no puedes hacer el otro. Y era terrible, y entonces ella caía en una depresión, si podemos llamarle así, porque lloraba, ni comía. Creo que muchas personas pasan por estos problemas de que cuando se sienten frustradas, cuando se sientan desalentadas, no quieren ni comer, ¿no? Y se encierran en su habitación y no se quieren levantar, no tengo ganas para comer, y esto no es bueno porque usted no está dañando solo su cuerpo, sino su alma. Entonces, Elcana le dice, ¿qué es esa aflicción de tu corazón? Aquí podemos entender que la aflicción que tenía Ana era de lo más profundo de su ser, desde su corazón. El corazón, lo más íntimo que tiene el hombre, en lo cual nacen los pensamientos, los sentimientos y las decisiones. Esta mujer Ana habrá decidido tener hijos, pero no era voluntad de que tuviera si Dios no le concedía. Era una mujer que no tenía la oportunidad de tener hijos. Y ese día va al templo como los años siguientes y está ahí amargada y comienza a llorar, mientras el sumo sacerdote, que en ese tiempo era Elí, estaba mirado sentado en una silla, y esta mujer estaba llorando y llorando y llorando. Y el sumo sacerdote Elí confunde a esta mujer con muchas cosas. Verso 12 voy a leer del mismo capítulo 1. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Imagínense ahí esa mujer afligida de corazón y ahí postrada de rodillas y en su interior gimiendo su corazón y apenas moviendo sus labios, y él trataba de escuchar tal vez lo que estaba hablando esta mujer, y como no escuchaba ningún susurro, sino veía que movía su boca y nada más que esto, la tomó por borracha, la tomó por ebria, dice, y la miró así con desdén. Esta mujer
no era que el problema que tenía era ebriedad, sino lo que tenía un problema era más grande. Ella deseaba ser mamá, deseaba tener hijos. ¿Hasta qué punto usted ha deseado tener hijos? ¿Hasta qué punto ama y valora a sus hijos? Piense por un instante, porque lo que va a hacer Ana es digno de elogio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Mire más allá, vamos a seguir el relato en el verso 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Oye, qué sorprendente es este pasaje, porque Elí se levanta pensando que estaba ebria, y ella le dice: no, es mi alma, he derramado mi alma, necesito la urgencia. No le declara ni que estaba buscando un hijo, que le estaba pidiendo a Dios un hijo, de que quisiera que ese sueño se hiciera realidad, sino que el otro, por juzgar por lo que hablaba, por lo que miraba, mover sus labios, la había considerado una borracha. Después de esto le dice: bueno, la petición que hayas hecho a Jehová, Él te lo conceda. Y mire la actitud de esta mujer, mire la fe más grande. Por eso, cuando viene la palabra poderosa en nuestro corazón, como Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Este hombre, que era el sumo sacerdote, designado en ese tiempo, levantado por Dios, exterioriza esas palabras, las expone esas palabras delante de esta mujer, y le dice: te conceda el Dios de Israel tu petición. Y en ese instante esta mujer lo cree con todo su corazón, lo cree tanto, que después de eso dice que se fue y comió. Sabíamos que no quería ni comer, que lloraba mucho. Ahora esta mujer tiene una actitud totalmente diferente, le da apetito y comienza a comer, y aparte deja de estar triste, sorprendida. Ella no, sorprendido Elí de ver esa actitud. Se imagina Elcana, su marido, verla llegar a esta mujer y decir: wow, ¿qué te pasó? ¿Qué tuviste? ¿Quién te regaló algo? ¿Qué te sucedió? No sabes lo que me ha pasado. Yo sé que el Dios de Israel me va a conceder lo que le he ido a pedir tanto. Pero desde hoy ya no lloraré más, porque esto será realidad. Esa es fe, esa es certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves. La palabra de Dios tiene que impartir a tu corazón. Si solo es leer un libro, ¿qué va a hacer? No, este libro imparte a nuestro corazón. Es como si la fe tuviera piecitos y camina, pone en acción el corazón y nos hace creerle a Dios y esperar en Dios, aunque no veamos, pero va a suceder, porque fiel es el que lo ha prometido. Ahora mire, un poco más, dice el verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Sabe qué significa Samuel? Pedido a Dios. Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Ve que le digo que es admirable? Esta mujer le había pedido algo grande. Había creído en esa palabra que lanzó el profeta Elí. Y cuando ella lo recibió en su corazón y lo creyó, vino el milagro. Dios se acordó cuando estuvo con su esposo y concibió. Y después dio a luz su hijo.
Ella era la mujer más feliz, pero mire cómo estaba de agradecida en su corazón, que lo más valioso que ahora tenía, lo que más había esperado, se lo entrega a Dios. Dice, cuando le deje de dar el pecho, cuando lo destete, lo voy a subir al templo y lo voy a dejar allí para siempre. ¿Usted sería capaz de hacer eso? Imagínese cuántos años esta mujer pidió un hijo y después va y se lo entrega. Y se lo entrega a Dios. Y este muchacho va a ser sorprendente porque va a ser un profeta. ¿Usted cree que solo es porque Ana hizo eso? ¿O es porque Dios tenía un designio? ¿Cuántos de ustedes pueden creer que tal vez sus hijos o usted mismo tiene un designio de Dios? Que usted puede ser portavoz de una palabra de Dios, que usted puede llenar su boca de palabra de Dios y que cosas increíbles puedan suceder en esta tierra. Oh, es sorprendente. ¿Y cómo era Samuel? Ahora Samuel iba a ser un profeta de Dios. ¿Y cómo son los profetas? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo recibían palabra de Dios? Ellos no tenían una Biblia como la tengo yo, como tal vez usted la tiene. ¿Él qué tenía? Él tenía un corazón sensible, un corazón dispuesto, un corazón conectado con Dios para que le pueda dar palabra y él pueda recibir. Por eso, cuando escudriñemos más allá, se va a dar cuenta cómo habla la Biblia. Dice, y vino palabra de Jehová a mí. O vino palabra de Jehová al profeta Isaías, al profeta Daniel, al profeta Oseas. Venía esa palabra y transmitían lo que Dios les había dicho. Eso es lo que Dios quiere, no solamente que usted conozca y reciba la palabra, que no ignore para que no hierra, sino que tiene que transmitirla. Y hoy es la enseñanza de que también al recibir y no ignorar las Escrituras y tenerlas, ¿para qué es? Para transmitirlas, es para exponerlas. Recuerde el Salmo 119 que hicimos ayer, que la palabra de Dios hay que exponerla y entonces los simples entenderán. También hemos visto que la palabra de Dios es sumamente limpia, pura, muy pura. Estas cosas Dios nos enseña. A través de eso tiene que cumplirse un plan. La palabra de Dios tiene que ser dada a conocer y usted tiene que hacer. Recuerde también el otro versículo que es en el Salmo 119, verso 160, que dice que la suma de su palabra es la verdad. El Antiguo y el Nuevo Testamento tiene que sumarse a su corazón, tiene que recibirse y usted pueda transmitir a la gente, usted pueda enseñar, usted pueda dirigir. No puede quedarse usted con un tesoro, no puede recibir ese tesoro y esconderlo en una tierra, tiene que mostrarlo. El tesoro más grande es que Dios le muestre la verdad a través de la Biblia. Vamos a irnos rápidamente al capítulo 3 para ver que ya él se había quedado. Su mamá dice que cada año le hacía vestiditos blancos, le hacía túnicas blancas, le dejaba y lo iba a visitar allá en el templo. Y este muchacho servía, le ayudaba al profeta Elí, le servía, pero dice que ministraba delante de Dios, iba y adoraba y le cantaba al Señor y le daba lo mejor. Pero ¿conocía él a Dios? Vamos a ver este capítulo para que usted pueda entender. Capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Mire cómo era, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Imagínense, escaseaba. No había la palabra, no había gente que enseñara la Biblia, no había gente que diera palabra. La gente estaba expectante y no sabía qué es lo que iba a pasar, pero porque escaseaba la palabra. Escaseaba la palabra de Dios. En su casa, ¿cuánto hay de palabra? ¿Cuán importante es la palabra? ¿Recuerda de Mateo capítulo 4, verso 4? Cuando el diablo le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Cuando Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánta abundancia hay de la palabra de Dios en tu casa? ¿Cuántas veces les hablas a tus hijos o les has enseñado o les has expuesto la palabra de Dios? Tal vez no sean días, tal vez no las mencionas en semanas, tal vez en meses o tal vez años. Creo que es tiempo de retomar las cosas. Es importante
tomar las escrituras, tomar la palabra de Dios, ignorando erramos. Recuerda, ignorando erramos, porque ignoramos las escrituras. Aquí Samuel iba a ser levantado porque estaba escaseando la palabra de Dios. En el verso 2 dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Mire, hasta ahora lo que pasaba con Samuel es que no sabía quién le llamaba. Solo escuchó una voz y la confundió hasta con Elí. Y dijo: heme aquí, Señor. Y comenzó a correr y fue donde Elí y le dijo: ¿me has llamado? Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí despierta tal vez con los ojos todavía risueños por el sueño. Y le dice: yo no te he llamado, ve y acuéstate de una vez. Y este muchacho era muy obediente y entonces vuelve, va corriendo y sigue. Mire lo que dice. Dice en el verso 5: y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verso 6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel dijo a Elí: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Ahora quiero hacer un hincapié en esto. Muchos dirían: oh, entonces ya Samuel ha debido escuchar la palabra de Dios, él ya ha debido conocer, él ya estando en el templo de muchas cosas, entonces ya era una persona que sabía, ya era un joven adiestrado y sabiendo. Mire lo que dice el verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Mire qué impresionante. Muchos creemos que cuando recibimos un llamado de Dios, Dios nos habla, ya lo sabemos todo. No, aquí dice que este joven Samuel no había ni conocido. ¿Qué es conocido? Una cosa es que te llamen y que tú conozcas a alguien. No sé si le pasa por teléfono a usted alguna vez le pueda ocurrir esto. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted levanta el auricular del teléfono, está sonando su celular y dice: aló. Y en la otra línea le habla una persona y usted no lo conoce, pero le está llamando. Aunque sea equivocado, llamó. Usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted y quisiera hablar con usted. Eso no es conocer a una persona. ¿Qué es conocer? Conocer es tener una relación con Dios. Y para un profeta en ese tiempo tenía que conocerlo a Dios. ¿Cómo conocerlo? Conocer cómo Él hablaba, cuáles eran sus designios, qué era lo que necesitaba el saber y cuándo saber, cómo buscar de Dios y cuándo escuchar y cuál es su palabra, cómo poder entender. Y esto era importante, era muy importante. Samuel no conoció todavía a Dios, ni conoció su palabra, no le fue revelada su palabra. Es sorprendente, pero ¿qué va a ocurrir? Mire lo que va a ocurrir y Dios le va a anticipar las cosas. Verso 8: y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Cuántas veces lo había llamado? 3 veces. 3 veces lo había llamado, mas él confundió con Elí su voz, sus palabras. ¿Ve que no podía distinguir este muchacho entre la voz de Dios y la voz de Elí, el sumo sacerdote? ¿Por qué lo familiarizó tanto con Elí? ¿Por qué? Porque él pasaba tiempo y conocía a Elí. El niño estaba durmiendo y cuando escuchaba la voz de Elí, lo primero que se le venía al corazón era que el único que le podía llamar era él.
no se había imaginado que podía ser Dios. ¿Y por qué no? Porque no conocía a Jehová, ni su palabra había sido revelada. Cuando va la tercera vez, Elí entiende que Dios lo está llamando a este muchacho. Elí entiende que Dios lo está llamando a este muchacho. Y le dice, cuando Él te llame, dirás, heme aquí Jehová, habla, tu siervo te escucha. Y este muchacho se fue a dormir. Vamos a seguir en el verso siguiente. Y dice el verso 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán los ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mire qué tremendo. Ahora, porque ya no hablaba con Elí, el sumo sacerdote, ¿por qué no le estaba hablando? Porque le llamaba a Samuel. Porque Elí había descuidado algo. Él estaba en el templo, qué lindo. ¿Qué más hacía Elí? Elí tenía 2 hijos, pero ¿qué hacía? No les estorbaba. ¿Cómo no les estorbaba? No les había expuesto la palabra. No les había hablado de versículos. No les había dicho, ¿sabes que en Génesis Dios hizo eso? Y estos muchachos ignoraban. Estos muchachos no sabían y entonces hacían como ellos querían. ¿Y qué estaban añadiendo? Pecado sobre sus vidas. Recuerden lo que hablamos ayer. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Qué tremendo, tenía que estorbar a sus hijos. Y quiero darle un consejo en el amor del Señor. Es por eso que usted tiene que hablar la palabra a sus hijos, a su familia. Tiene que estorbarles. ¿Cómo? Decirles, oye, lo que tú estás hablando es pecado. ¿Y cómo que es pecado? Si todos aquí mentimos o decimos o robamos. Es que dice la palabra de Dios esto. Entonces estás introduciendo la palabra, estás exponiendo la palabra. Y como la palabra es sumamente pura, va a sonar en el corazón de estos muchachos. Va a llegar al corazón de tu pariente, de tu tío, tu abuelo, tu papá. No sé con quiénes vives. Pero es importante estorbar. Y como no estorbó, dice que el Señor le dijo que iba a mandar un juicio. Y sigue. En el verso 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubriereis palabra de todo lo que te habló contigo. Oh, Elí estaba preocupado. Él sabía que Dios le había hablado, le había dicho algo. ¿Por qué no le llamó a él? ¿Por qué le llamó a Samuel? Y le dijo palabras, y le dijo lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar. ¿Sabe por qué estoy tocando este punto? Porque es bien importante. ¿No se ha dado cuenta que en estos últimos tiempos la gente le está dando comezón por escuchar qué está pasando? ¿Por qué el tiempo ha cambiado? ¿Por qué se ha aumentado la maldad? ¿Por qué están ocurriendo estos fenómenos tan terribles? ¿Por qué nuestro planeta está agonizando? ¿Por qué el corazón de los hombres es tan diferente? Si usted hubiera leído la Biblia, se daría cuenta que eso son señales de los tiempos finales. Usted puede decir, ay, pastor, todos han dicho que son tiempos finales. No, la Biblia habla que los tiempos finales vendrán con estas señales. Yo le pido que en su casita usted lea Mateo 24, Marcos 13
estoy hablando de capítulos, y Lucas capítulo 21. Ahí se va a dar cuenta de cuántas señales, qué es lo que está ocurriendo en el planeta Tierra. ¿Por qué están ocurriendo terremotos? ¿Por qué hay pestes? ¿Por qué se han incrementado los terremotos? ¿Qué son los tsunamis? ¿Por qué es el bramido del mar? Muchas cosas. ¿Sabe por qué erramos? Porque ignoramos las Escrituras. La palabra de Dios tiene que venir a nuestro corazón y así nosotros podamos impartirlas. Ahora Elí está preocupado. Si yo soy el sumo sacerdote, ¿por qué no me llamó? ¿Por qué no me habló a mí? ¿Por qué no me dijo lo que va a pasar? Es que Elí había descuidado. ¿Cómo descuidó? Descuidó a los hijos. Descuidó lo que Dios le había dado por herencia, lo que le había dado el tesoro. Sus hijos no valían para él, o tuvo tanto tiempo en su trabajo y descuidó tantas cosas. ¿Usted ha revisado un poquito en su vida? ¿Cuánto tiempo pasa con su familia? Qué difícil es. Yo también tengo que tener tiempos. Debo sacar tiempos. Debo tener tiempos. No solo por ellos, no solo por mis hijos, sino por mí. No solo por mi familia, sino por mí. Porque el estar con ellos nos hace bien a ambos. Es necesario pasar tiempos, pero tiempos bonitos, tiempos especiales. Y es por eso que Elí no les estorbaba, no les comentaba, seguro que no pasaba mucho tiempo. Y los chicos hacían lo que querían. Si en ese tiempo hubiera habido internet, allí los encontraba a sus hijos Elí. Hubiera salido y dice, ¿dónde están mis hijos? Están en el internet de la calle Socabaya. Qué triste, pero a veces nuestros hijos están por todo lado. Ahora el profeta Samuel. Qué terrible ser un profeta. No digo como algo malo, sino tener demasiada responsabilidad, es recibir palabra de Dios, es que Dios le hable y diga, di a este pueblo esto. ¡Wow! Y uno tenga que anunciar cosas así. Es por eso que a muchos los catalogan como locos, porque creen tanto en la Biblia y se basan tanto en la Biblia. Es que es la palabra de Dios. Palabra maravillosa, palabra perfecta, palabra eterna, palabra que transforma el alma, palabra que nos dirige, palabra que nos dice las señales de este tiempo, palabra de ayer, de hoy, de siempre, palabra que nos habla de un solo Dios, palabra que nos habla del pecado y nos dice que es pecado. La palabra nos enseña todas las cosas. La palabra de Dios puede ser entendida por los más simples. Es por eso que yo quería tocarles este pasaje de este profeta que ni conociendo a Dios, ni que su palabra se le había revelado, pero Dios lo llamó. ¿Y para qué lo llamó? Para que aprendiera. Pero este muchacho empezó a buscar con Dios, a tener tiempos, y eso es importante. Quisiera que los programas se acabaran, sino que estos programas se extendieran más y que pudieran durar más tiempo. Como me gustaría sacar en diferentes canales para poder hablar de esta palabra, que se extendiera a muchos hogares, a muchos lugares, para que abunde la palabra y no escasee como en esos tiempos. Quiero decirle que los amamos en el Señor. De mi corazón brota la alegría de poder tener la oportunidad de dirigirme a través de esta cámara y a usted delante de esa pantalla, poder hablarle como si estuviera dentro de su hogar. Quiero decirle que la satisfacción más grande en mi corazón y la felicidad de mi corazón será que un día pueda saber que usted empezó a leer la Biblia, empezó a aprender la Biblia. No importa quién lo hizo, cómo llegó, pero lo importante es que usted aprenda a leer la Biblia y a saber lo que ocurre.